Durante casi 2 décadas, este icónico programa entretuvo a millones y se convirtió en un fenómeno cultural en más de 50 países. Creado por Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del Ocho llegó por primera vez a las pantallas en 1973 y finalizó oficialmente en 1980, tras 290 episodios repartidos en 7 inolvidables temporadas. Sin embargo, su legado perduró mucho más allá, continuando en forma de pequeños sketches dentro de Chespirito hasta 1992. Ambientado en una humilde vecindad, el programa nos presentó a entrañables personajes como La Chilindrina, Doña Florinda, la Bruja del 71, el Señor Barriga y, por supuesto, el propio Chavo. Pero más allá de los rostros más conocidos, existieron personajes secundarios que, a pesar de su limitada participación, dejaron una huella imborrable. Uno de ellos fue Godínez, el despreocupado y travieso alumno que siempre tenía una respuesta ingeniosa en el salón de clases del profesor Girafales. Sin embargo, detrás de este personaje aparentemente sencillo, había un hombre cuyo destino tomó un giro desgarrador. Sus últimos días estuvieron marcados por el dolor, el sufrimiento y la soledad. Confinado a una silla de ruedas, soportó una agonía insoportable en su brazo izquierdo, un dolor que, en última instancia, sellaría su trágico destino. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en sus últimos momentos? ¿Por qué su vida terminó con tanta tristeza? Acompáñanos mientras desentrañamos la historia oculta detrás de una de las mentes maestras de El Chavo del Ocho. No olvides darle like, suscribirte y sumergirte en este misterio con nosotros. Mis queridos amigos, permítanme llevarlos de vuelta a una época en la que la infancia parecía interminable, cuando la travesura era una aventura diaria y cuando los lazos de hermandad se forjaban en las risas de la juventud. Hoy recordamos a un hombre que, aunque a menudo quedó a la sombra de su famoso hermano, fue una pieza fundamental en un legado que sigue brindando alegría a millones. Su nombre era Víctor Gómez y Bolaños Cádiz, pero para quienes lo conocieron y amaron, él era simplemente Horacio, el menor de los hermanos Gómez Bolaños. La familia Gómez Bolaños enfrentó dificultades desde temprano, pruebas que moldearon la fortaleza de estos 3 hermanos. Su padre falleció prematuramente debido a un derrame cerebral, dejando a su madre a cargo de su crianza. Ella luchó incansablemente para sacar adelante a sus hijos, guiándolos con un amor inquebrantable. Pero el destino volvió a ser cruel. Tiempo después, le diagnosticaron cáncer de páncreas. Incluso en sus últimos días, se mantuvo firme como su pilar, asegurándose de que tuvieran el sustento que necesitaban antes de que, inevitablemente, también les fuera arrebatada. Y aquí es donde las cosas toman un giro casi escalofriante. Entre las colegas de Elsa Bolaños, había una mujer con un don inusual, uno que ella afirmaba que era clarividencia. Un día, le confesó a Elsa que algo no andaba bien con su hermano menor, Horacio. Lo sentía en los huesos. Y, ¿saben qué? Su premonición resultó ser cierta de la forma más inesperada. En una ocasión, Horacio y sus hermanos presenciaron un hecho desgarrador con su amado perro Tarzán. Debido a un terrible error, un veterinario le administró la inyección equivocada, y su fiel compañero se perdió para siempre. Pero en un giro del destino, un error similar casi le costó la vida al propio Horacio. A él también le fue aplicada una inyección errónea, y su salud se deterioró rápidamente. Fue solo gracias a la pura suerte, o quizás al destino, que otro médico intervino a tiempo, salvándolo de lo que pudo haber sido un desenlace fatal. Más que solo hermanos, Horacio y Roberto, quien el mundo llegaría a conocer como el brillante Chespirito, compartían algo realmente especial. No eran solo familia, eran mejores amigos, confidentes, compañeros de travesuras. Su infancia fue un tapiz tejido con risas y camaradería. Eran inseparables, sus espíritus traviesos los llevaban a interminables escapadas. Juntos,
formaron un círculo de amigos que se volvería legendario por derecho propio, una pandilla de jóvenes soñadores a la que Horacio bautizó con orgullo como los Aracuanes. Pero los Aracuanes no era solo una banda infantil, era una hermandad, un vínculo de por vida sellado con bromas, risas y una lealtad inquebrantable que se mantuvo a lo largo de los años. Incluso cuando la vida los llevó por caminos diferentes, cuando sus responsabilidades crecieron y sus carreras tomaron forma, esa hermandad nunca se desvaneció. El espíritu de los Aracuanes permaneció vivo, un símbolo de la infancia que los moldeó, de la amistad que los definió y de la conexión inquebrantable entre dos hermanos que dejarían una huella imborrable en el mundo. Así que, cuando pensemos en Horacio Gómez Bolaños, debemos recordarlo no solo como el hombre detrás del personaje de Godínez, ni solo como la fuerza silenciosa tras el éxito de Chespirito. Debemos recordarlo como el niño que reía, que soñaba, que encontraba alegría en los momentos más simples, porque al final, ¿acaso no es eso lo que realmente importa en la vida? A medida que El Chavo del Ocho se convirtió en un fenómeno cultural, también lo hicieron las demandas que acompañaron su éxito. El programa no solo era popular, sino que se había vuelto una sensación mundial, y con ello llegó una avalancha de oportunidades y desafíos. Las ofertas llegaban desde todas direcciones. Empresarios ansiosos por capitalizar la magia del programa, cadenas de televisión compitiendo por los derechos y promotores internacionales buscando llevar al elenco a nuevos públicos. El volumen de negociaciones, contratos y obstáculos logísticos se volvió abrumador. Fue entonces cuando Horacio intervino, no como actor ni como guionista, sino como la mente maestra detrás de escena, la mano firme que mantuvo todo funcionando a la perfección. Asumió el rol de representante del programa, encargándose del aspecto comercial para que su hermano y el elenco pudieran enfocarse en lo que mejor sabían hacer reír a la gente. Horacio fue el puente entre las mentes creativas de El Chavo del Ocho y el mundo corporativo. Él fue el estratega, el negociador, el encargado de garantizar que cada gira, cada aparición y cada contrato se ejecutara sin contratiempos. Bajo su meticulosa gestión, el elenco emprendió un viaje extraordinario, presentándose en más de 70 ciudades en México y más allá. Gracias a su planificación precisa, nunca tuvieron que preocuparse por hospedaje, transporte o las complejidades financieras de su creciente imperio. Cada detalle fue manejado con precisión, permitiendo que Roberto y su equipo se enfocaran en ofrecer las actuaciones que millones adoraban. Pero ya sabes, la vida tiene una manera curiosa de llevarnos de regreso a donde realmente pertenecemos. El destino tenía otros planes para Horacio, y esos planes, por supuesto, lo llevarían directo al mundo del entretenimiento. Ahora, aquí hay un pequeño secreto. El verdadero sueño de Horacio no era actuar ni el mundo de los negocios. No, él quería ser futbolista. De hecho, el mismo Roberto lo mencionó en su libro de 1995, El diario del Chavo del Ocho. Tal vez por eso, cuando Horacio interpretaba a Godínez, el personaje siempre tenía el fútbol en mente. ¿Recuerdas aquella escena en la que el profesor Girafales le pregunta sobre el cosmos? Y, sin dudarlo, Godínez responde: ¿es el equipo de fútbol donde jugó Pelé en Estados Unidos? O cuando el maestro pregunta sobre la actividad principal de los aztecas y Godínez, completamente seguro responde: los partidos de fútbol, pensando más en el Estadio Azteca que en la clase de historia? Esas no eran solo líneas al azar, eran pequeños guiños al sueño que alguna vez tuvo Horacio. Al principio, Horacio no tenía intención de estar frente a las cámaras. Se sentía más cómodo detrás de escena, trabajando como productor y guionista, apoyando a su hermano con su talento, pero prefiriendo mantenerse en el fondo. Sin embargo, cuando Roberto lo necesitó, Horacio hizo lo que hace la familia: dar un paso al frente. Así, siguió los pasos de su hermano, no solo como actor, sino también como escritor, contribuyendo al legado del universo de Chespirito.
Apareció en varios sketches de La Chicharra, El Doctor, Chapatín y El Chapulín Colorado, pero fue El Chavo del Ocho lo que lo hizo verdaderamente inolvidable. Como Godínez, se convirtió en ese compañero de clase que todos conocíamos. El chico relajado que apenas estudiaba, no tenía idea de historia o ciencia, pero era un experto absoluto en deportes. Tomemos un momento para recordar a Godínez, el travieso estudiante que siempre lograba robarse la escena sin siquiera intentarlo. Era el niño que tenía una respuesta para todo, excepto cuando realmente importaba. Cada vez que el profesor Girafales decía su nombre, antes de que el pobre maestro pudiera siquiera formular la pregunta, Godínez se encogía de hombros y decía, «No sé», y ese era precisamente su encanto. Era el bromista de la clase, el estudiante relajado que de alguna manera tenía un asiento en la escuela, pero nunca parecía demasiado preocupado por aprender algo. Pero no se limitaba solo al aula. También lo veíamos recorriendo la vecindad, interactuando con personajes como Don Ramón, quien en una ocasión intentó enseñarles a los niños fútbol americano, aunque por supuesto, con su característico toque de humor. No importaba dónde apareciera, Godínez siempre traía un aire de ligereza a la escena. Ahora, hablemos del hombre detrás del personaje, Horacio Gómez Bolaños. Según IMDb, interpretó a Godínez en solo 13 episodios de El Chavo del Ocho. Puede que no parezca mucho, pero para quienes crecimos viendo el programa, sentíamos que siempre estuvo allí, como parte de ese inolvidable grupo de la escuelita. Y no solo eso. Horacio también asumió múltiples roles en El Chapulín Colorado, apareciendo en 29 episodios como todo tipo de personajes. Un detective, un ladrón, un cantinero, incluso una estatua o un anónimo hombre mudos. Tú lo nombras. Probablemente él lo interpretó. Pero aquí hay algo interesante. No fue idea de Horacio convertirse en actor. No. Ese impulso vino de su hermano mayor, Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás de Chespirito. Al principio, Horacio comenzó con papeles pequeños e incidentales, abriéndose camino poco a poco en el elenco. IMDb acredita su primera aparición como Godínez en el episodio de 1972, Algodones de Azúcar, un momento que, sin saberlo, cimentó su lugar en la historia de la televisión. Aunque solo tuvo breves apariciones en El Chavo y Chespirito, fue en El Chapulín Colorado donde realmente tuvo más tiempo en pantalla, apareciendo en 29 episodios. Pero aquí está el detalle. Él nunca buscó los reflectores, no era un protagonista, ni intentó serlo. Y aún así, incluso en papeles menores, tenía una manera de hacer notar su presencia. Tal vez era su actitud relajada, la forma en que entregaba sus líneas con un humor natural, o simplemente el hecho de que era parte de un mundo con el que todos crecimos. Y sin embargo, a pesar de su papel fundamental en hacer de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado éxitos internacionales, Horacio permaneció humilde, nunca buscó aplausos, nunca ansió el reconocimiento y nunca sintió la necesidad de estar en el centro de atención. Mientras otros en la industria del entretenimiento construían sus carreras en torno a la fama y la adoración, Horacio encontraba su satisfacción detrás de cámaras, asegurándose de que todo funcionara a la perfección para que la magia de Chespirito brillara. Incluso cuando apareció en pantalla, nunca fue por ambición personal. Su presencia frente a la cámara se debió, en gran medida, a la insistencia de su hermano Roberto, quien veía en él un talento cómico natural que era demasiado bueno para pasar desapercibido. Aunque su papel como Godínez se convirtió en uno de los personajes secundarios más queridos de El Chavo del Ocho, su tiempo en pantalla fue sorprendentemente breve. Los registros de IMDb muestran que interpretó a Godínez en solo 13 episodios del icónico programa. Y sin embargo, su impacto fue mucho mayor de lo que sugieren esos números. Con su overol, su camiseta amarilla y su gorra con la visera hacia arriba, Godínez era instantáneamente reconocible.
Era el estudiante despreocupado que siempre tenía un comentario ingenioso listo, el que milagrosamente esquivaba los problemas y la eterna distracción en la clase del profesor Girafales. ¿Quién podría olvidar su hábito de responder con un desconcertado no sé antes de que el maestro siquiera pudiera hacer la pregunta? ¿O la manera en que convertía cualquier materia académica en una conversación sobre fútbol para desesperación de su exasperado profesor? Pero el Chavo del Ocho no fue el único escenario para el talento de Horacio. También apareció en el Chapulín Colorado, aunque sus roles allí fueron mucho más variados y fugaces. En 29 episodios del programa, interpretó una amplia gama de personajes. A veces un detective, a veces un cantinero, a veces un ladrón. En otros episodios, simplemente era una estatua, un hombre muerto o un extra sin nombre identificado solo como hombre número 2 o cliente número 3. Aunque estos papeles eran pequeños, su presencia siempre se hacía notar. Tenía la habilidad de integrarse perfectamente en el mundo cómico que su hermano había creado, deslizándose sin esfuerzo en distintos personajes y aportando al humor, incluso cuando su nombre no aparecía en los créditos. Él no era solo un actor, no era solo un empresario, sino el verdadero pegamento que mantenía la operación unida. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que hacía, Horacio nunca buscó reconocimiento. Se sentía satisfecho sabiendo que su trabajo ayudaba a llevar alegría a millones de personas. Compartía la misma naturaleza desenfadada que su contraparte en pantalla, Godínez, nunca tomándose la vida demasiado en serio y siempre encontrando humor en cada situación. No necesitaba los reflectores para dejar su huella. Su colaboración con Chespirito trascendió la televisión. Muchos quizás no sepan que Horacio también apareció en las películas de su hermano, interpretando pequeños pero memorables papeles. Fue policía en El Chanfle, un gángster en El Chanfle Zondo, y tuvo roles en Don Ratón y Don Ratero y Charrito, dos películas que llevaban el inconfundible sello de la esencia de Chespirito. Así como en la televisión, sus papeles eran breves, pero su presencia siempre aportaba ese toque especial, ese que hacía que el mundo de Chespirito se sintiera completo. Pero, sin duda, el personaje que verdaderamente lo definió en el corazón de los fanáticos fue Godínez. Aún hoy, décadas después, es posible encontrar recopilaciones de sus mejores momentos en YouTube, llenas de comentarios de personas recordando su infancia, riendo con sus ocurrencias y expresando su cariño por el niño de overol que siempre tenía la excusa perfecta para no responder las preguntas del profesor Girafales. Si prestas atención, notarás algo peculiar. Su voz tenía una asombrosa similitud con la de El Chavo, y por supuesto, eso tiene todo el sentido del mundo. Después de todo, Horacio y Roberto eran hermanos en la vida real e incluso su estatura era bastante similar. Es como si Godínez y El Chavo estuvieran hechos de la misma esencia. Dos almas traviesas navegando el mundo a su manera, sin preocupaciones. Y aún con su papel en uno de los programas más queridos de todos los tiempos, Horacio sigue siendo un misterio. A diferencia del resto del elenco, no existen entrevistas registradas con él. No hay apariciones en televisión, ni conversaciones detalladas sobre su experiencia, nada a lo que podamos acudir hoy. Y no porque la gente no estuviera interesada, sino simplemente porque Horacio nunca buscó atención para sí mismo. Se sentía satisfecho trabajando detrás de cámaras, asegurándose de que la visión de Chespirito prosperara. Lamentablemente, Horacio Gómez Bolaños falleció el 21 de noviembre de 1999, en una época en la que Internet aún estaba en pañales, mucho antes de que las redes sociales y los archivos digitales pudieran preservar su legado como lo hacen hoy. Los periódicos nacionales no tenían sitios web, y las noticias de entretenimiento en la televisión mexicana eran mucho más limitadas. Su partida ocurrió justo cuando se encontraba organizando con gran esfuerzo un homenaje para su hermano, un evento que Televisa planeaba llevar a cabo al año siguiente.
¿Lo creerías? Incluso en las primeras grabaciones tras bambalinas, Horacio prefería mantenerse en silencio. Por ejemplo, en una charla grabada en 1974, antes de la primera gira internacional de Chespirito, en un momento de emoción y nerviosismo. Años más tarde, Televisa compartió este material en su canal Archivo News Televisa, donde se puede ver a Roberto, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Carlos Villagrán y el querido Ramón Valdés compartiendo sus sentimientos sobre presentarse en escenarios extranjeros por primera vez. ¿Y Horacio? Estaba ahí, siempre presente, pero, como era su costumbre, eligió escuchar en lugar de hablar. Para 1994, 2 décadas después de aquella entrevista, Horacio había asumido un rol aún más importante detrás de cámaras. Trabajó de cerca con Roberto Gómez Fernández, el único hijo de Chespirito, en la gestión de producción. Fue pieza clave para mantener en funcionamiento el universo de Chespirito, incluso con el paso de los años. Pero el tiempo cobró factura en su salud. En los meses previos a su fallecimiento, Horacio sufrió una fractura en la cabeza del fémur, lo que lo obligó a apoyarse en un bastón para desplazarse. Y aún así, ni siquiera eso pudo impedirle seguir trabajando incansablemente en los proyectos en los que creía. Luego, en noviembre de 1999, el destino lo arrebató de este mundo demasiado pronto. Un infarto puso fin a su camino, justo cuando estaba ayudando a organizar un homenaje a su hermano, un evento que nunca llegaría a haber completado. Pero su ausencia se sintió profundamente, y cuando Televisa finalmente transmitió No contaban, con mi astucia, el 1 de abril del 2000, un gran homenaje a Chespirito, Horacio fue recordado junto a otros miembros del elenco que también habían partido. Aquella noche, Edgar Vivar subió al escenario acompañado de María Antonieta de las Nieves y rindió tributo a su viejo amigo con unas emotivas palabras. Y bueno, muy especialmente a Horacio Gómez Bolaños, quien también hizo de este vecindario y de la escuelita algo muy especial en el papel de Godínez. Fue un querido amigo. Fue un momento de recuerdo, no solo para Horacio, sino también para Ramón Valdés, Angelines Fernández y Raúl Chato Padilla, esas figuras entrañables que ya nos habían dejado, pero que seguían vivas en nuestra memoria. Y luego estaba Roberto Gómez Bolaños. Cuando se mencionó el nombre de su hermano, tuvo que contener las lágrimas. ¿Cómo no hacerlo? El hombre que había estado a su lado durante décadas, su confidente, su mano derecha, ya no estaba. Ese día, Televisa dedicó la asombrosa cantidad de 13 horas de programación a celebrar el legado de Chespirito, y en cada cuadro, en cada clip, en cada historia compartida, Horacio estaba presente. Aunque nunca fue la estrella, su presencia era innegable. Sus cenizas ahora descansan en la Parroquia Madre de Dios de Czestochowa, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Un lugar de reposo tranquilo para un hombre que nunca necesitó los reflectores, pero cuyo trabajo iluminó tantas vidas. Así que, la próxima vez que veas El Chavo del Ocho y escuches la despreocupada voz de Godínez diciendo, «Yo no sé, maestro», Logue, tómate un momento para recordar al hombre detrás de esas palabras. Si disfrutaste este viaje por la nostalgia, no olvides darle like a este video y suscribirte para más historias sobre los íconos que marcaron nuestra infancia. Y, por supuesto, cuéntanos en los comentarios. ¿Cuáles son tus recuerdos favoritos de El Chavo del Ocho con Godínez? Nos encantaría leerlos. Hasta la próxima, amigos. Sigan sonriendo, sigan riendo, y nunca dejen de atesorar los momentos que nos hicieron quienes somos.